y la aprobación de las actas anteriores. Si os parece bien la inclusión en el orden del día, ¿votos a favor de la inclusión? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto 2, perdonad, acuerdo inicial de modificación de la relación de puestos de trabajo mediante la creación o exención del puesto de secretaria de intervención. ¿Así? La Comisión de Hacienda, la Comisión Especial de Cuentas ha dictaminado favorablemente por unanimidad crear la plaza con un nivel de complemento de destino del 24 para que no tengamos que modificar el presupuesto que actualmente está contemplado en los presupuestos de la mancomunidad, que era un total de 25.995 euros. Y una vez que se publique en el boletín, si no hay reclamaciones contra esta creación de la plaza, se aprobará definitivamente. Seguidamente volveremos a solicitar otra vez a la Dirección General de Administración Local, cumpliendo este requisito, la creación, la clasificación, que como hemos dicho, secretaría clase tercera, grupo A1 o A2, nivel de complemento de destino 24, y en su caso la exención de la plaza, porque evidentemente una mancomunidad, o como casi todas las mancomunidades integrales, tenéis los presupuestos muy tasados en cuanto a que tenéis subvenciones y muy pocos fondos propios para mantener puestos de trabajo, como sería de la Secretaría de Intervención, y que consideráis que la forma más económica y más rentable y que más favorece a la mancomunidad sería intentar la acumulación. Por eso solicitáis la exención. Inicialmente, la Junta General de 2019 se ha expuesto al público a efectos de reclamaciones en el boletín oficial de la provincia. No ha habido ninguna reclamación y, consecuentemente, con ello se trae hoy para la aprobación definitiva. La Comisión Especial de Cuentas ha dictaminado favorablemente por unanimidad y, si el Pleno la aprueba, se remitirá al Tribunal de Cuentas. Pasamos entonces al punto quinto, que es el acuerdo sobre creación y composición de la Comisión Especial de Cuentas. Está lo de la periodicidad de las sesiones. Se propone que los plenos de la mancomunidad sean la vez cada 2 meses, ahora sería el 1 de octubre, con lo cual nos tocaría el diciembre segundo, la segunda quincena. Ya estamos en contacto para fijar fecha y hora, si os parece bien. ¿Votos a favor? Según el escrito recibido de la mancomunidad del Grupo Socialista en la Comisión Especial de Cuentas, lógicamente estarán más que la presidenta, el vicepresidente, en este caso Manuel Hidalgo, Samuel Martín García, de Blanco Villamarín, y por el Grupo Socialista Jesús Blasque Herrero, Marta Martín Fabián, Francisco Javier García Berja, siendo suplente don Pablo López Sánchez de Miguel Ángel Alonso Pérez. Por el Grupo Popular de la Comisión Especial de Cuentas estarán como titulares don José María Sánchez García, don Manuel, perdón, el apellido no me acuerdo, Mateos, y don Urbano Plaza. Y suplente estarán doña Laura Pollo, don Emilio y Miguel Núñez. Perdóname, iré cogiendo el por parte del Grupo Extremadura Unidas, lógicamente Antonio Muñoz Sánchez y sustituto Juan Bautista David Herrero, si no me equivoco, y la representante del Grupo Ciudadanos, que tiene que estar en todas. ¿Alguna cuestión? ¿A favor? El nombramiento de representantes de la mancomunidad en órganos colegiados. Para Adicover, el Grupo Socialista mantiene los que estaban anteriormente, que son Germán, Marta y yo misma. Y para el tema de la ruta estaría representado por la presidencia y el vicepresidente. En el caso del Grupo Socialista estarían como titulares don José María Hernández y don Miguel Núñez, y como suplente doña Laura Bodo y don Manuel Expediente para aprobación del pleno de las retribuciones e indemnizaciones a percibir por los miembros de esta mancomunidad. Bien, la partida de mancomunidad en presidencia son salarios, nóminas sociales, etcétera, son 36.187 euros, y desde aquí se informa que yo voy a seguir cobrando lo que cobraba hasta ahora, no voy a cobrar más,
esa misma partida el vicepresidente va a cobrar una parte, que serían 450 euros netos el vicepresidente y yo sigo cobrando lo que yo cobrara. La partida no se incrementa, no se va a poner nada más, un sueldo más extra, sino que yo no quiero cobrar todo y la dedicación de cada uno va a ser el 25-25%, porque de esta manera vamos a estar más representados en la mancomunidad en diversos actos que muchas veces se duplican y nos parece correcto y yo no quiero incrementar en ningún momento ni un euro a esta mancomunidad. Y no quiero cobrarlo tampoco todo y él va a hacer una parte. El vicepresidente, el primero va a ser Samuel y la vicepresidenta segunda va a ser Belén. Y los miembros de la Junta de Gobierno, que como ya hicimos la otra vez en la legislatura de nuestro presidente, estén todos los grupos representados. Seguimos con la que está compuesto por 6 personas, más el vicepresidente y el vicepresidente, y damos voz a todos los partidos políticos. Entonces, desde el Partido Socialista estaría vicepresidencia, las 2 vicepresidentas, más Marta, Martín Fabián, Pablo López Sánchez y Jesús Blasquez Herrero. Los suplentes serían Javier García Berja y Miguel Alonso Pérez. El portavoz del Grupo Popular. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, ¿nos notificáis vosotros lo que van a estar en la Junta de Gobierno? No, yo ya lo he hecho. José Mari Pérez, no, aquí. José Mari en la Junta de Gobierno. Lo que sí que pedimos desde el Grupo Popular es que, ya que está formado esta comisión y esta Junta de Gobierno local, pues que se reúna, porque es verdad que en casi más de un año que está constituida esta mancomunidad, pues no se ha reunido nunca. No se ha hecho casi ni pleno porque hemos tenido lo que hemos tenido, por desgracia, Luis, y yo de verdad Claro, encantada de contar con todo. pero precisamente por los momentos en los que corremos y en los que estamos, precisamente creo que hay que contar con todos y cada uno de los integrantes, independientemente de la Junta de Gobierno local, para tratar los diversos temas difíciles y complicados que le está tocando atravesar a la también hay que, la asistencia a pleno, mantenemos 40 euros por la asistencia a pleno de lo que estaba anteriormente, si os parece bien.